quiero hacer lo que quiero. De eso vamos a hablar esta mañana. Yo le invito a abrir su corazón, a prestar toda la atención a la palabra del Señor, porque ella siempre tiene una semilla. Amén. Una semilla que será plantada en nuestros corazones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama la enseñanza entonces? No quiero hacer lo que quiero. Antes de empezar, quiero introducirme con una pequeña anécdota. Siempre aprendemos de las anécdotas. Una oportunidad en un reino, había un rey que tenía 2 sabios. Y en una oportunidad el rey tuvo un sueño. Y él soñaba que se le caían todos los dientes. ¿Cuántos han soñado alguna vez eso? Terrible, ¿verdad? Que se caen todos los dientes. Y él dice, este rey soñó que todos sus dientes se le caían. El rey despertó esa mañana atormentado, angustiado, pensando que era aquel sueño. Entonces se envió a llamar a sus sabios. Habiendo entrado el primero, él le narró el sueño, le dijo lo que él había soñado, que todos sus dientes se habían caído. Aquel sabio le dijo, oh mi señor, oh mi rey, esta es la interpretación del sueño. Todos y cada uno de tus familiares van a morir. Cada uno de ellos van a ir muriendo de a uno por uno, así como fue tu sueño. El rey, viéndolo, se enojó un poco y alzó su voz y dijo, ¿no tienes temor del rey para decir lo que has dicho? Entonces llamó a los guardias, apresaron al sabio y le dijo, vayan, castíguenlo y denle 1000 latigazos. Entonces enviaron a llamar al otro sabio. Y el rey le narró nuevamente su sueño, que todos sus dientes se habían caído. Aquel sabio, viendo a los ojos a su señor, a su rey, le respondió y le dijo, mi señor, no cabe duda, la interpretación del sueño es este: tu vida prevalecerá sobre la vida de todos tus familiares. El rey se alegró por esa palabra y dijo, dale 1000 monedas de oro. Y cuando aquel sabio iba ya saliendo del palacio, quienes lo custodiaron para salir del palacio le dijeron, oye, ¿cómo es posible que la interpretación del sueño es la misma que le dio el primero, pero a ti te premiaron con 1000 monedas de plata? Porque de cierta manera sí era la misma interpretación, ¿estamos de acuerdo? Pero yo no quiero caer solo en la interpretación. ¿Sabe? A veces hay hermanos que me dicen, pastor, ¿por qué a veces usted no predica así como los predicadores esos que le dicen la verdad a la gente? Yo les pregunto, ¿y cuál es la verdad? Que se van a ir al infierno si andan pecando de chuletones, de carnudos, ¿por qué no les da leño? Y yo le digo, bueno, viene esto porque cuando leía esta anécdota pensaba en eso. Yo le puedo decir a alguien, si andas de chuletón, de carnudo, si andas pecando, si andas haciendo lo malo, te vas a ir a consumir al infierno, te vas a ir a quemar, a asar en el infierno. O le puedo decir también, si tú andas mal delante del Señor, te vas a perder de las riquezas que el Señor promete en el cielo. Es exactamente lo mismo. Amén. Pero necesitamos dar la palabra con amor. Amén. Al final, ambas interpretaciones son lo mismo. Amén. Ahora bien, pero yo tomaba esta anécdota porque cuando el rey llama a los sabios traen una respuesta a cada uno. Y conforme a su respuesta fueron premiados. Aló. Amén. Conforme a la respuesta que le dieron al rey, fueron premiados. Ahora quisiera que vaya conmigo a Isaías capítulo 1. Aleluya. Cuando ya esté ahí, me espero un momentito que yo le encuentre. Y dice un amén fuerte. Isaías capítulo 1. Aleluya. No pare de alabar y no pare de bendecir el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Ya estamos ahí. Dice la palabra del Señor. Leemos bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el verso 18, 19 y 20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor. En esta palabra de Isaías encontramos a un rey llamando a un sabio que tendrá que dar alguna respuesta al llamado de su rey. Aló. El rey de los ejércitos celestiales te está llamando. Dígale al que está al lado: el Señor te está llamando. Y te está llamando para que vengas apresuradamente, porque Él dice: venid luego. Amén. Quiere decir que el Señor te está llamando a que te apresures, a que vengas pronto a Él. Amén. Todo el que no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, o quien ya lo confesó, aleluya, pero anda mal delante de Él, anda en pecado, esa persona tiene una deuda con el Señor. Amén. Esa persona tiene una deuda con el Señor. Por eso Él dice: venid luego, o sea, pronto, apresúrate y estemos a cuentas. Amén. Amén. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y después el Rey de los cielos, el Rey de los ejércitos, pone delante de nosotros, aleluya, dos opciones. La primera opción es, aleluya, que si tú quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. La siguiente opción es: si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. A cambio de tus pecados, de tus iniquidades, Él te ofrece la santidad, una vestidura nueva, una oportunidad de vida eterna a su lado. Para probar cuán sabio, cuán inteligente, cuán prudente tú eres, te pone dos opciones. ¿Cuál escoges tú? Estamos hablando de que el rey envía a llamar a sus sabios. ¿Habrá algún sabio esta mañana aquí? ¿Habrá alguien que sea sabio esta mañana en este lugar? ¿Habrá algún sabio, vuelvo a preguntar, en este lugar esta mañana? No los escucho muy convencidos. ¿Habrá algún sabio? Porque el Señor te ha enviado a llamar y te pone delante de Él para que le des una respuesta. Una respuesta a la pregunta que Él hace o a la invitación que Él hace. Venid luego, estemos a cuentas. Él dice: si quisieres y oyereis, aleluya, comeréis del bien de la tierra. Comeréis del bien de la tierra quiere decir que todas las bendiciones, aleluya, tú las vas a vivir en esta vida. Todas las promesas, todo lo maravilloso que Dios nos ha prometido, tú puedes gozarlo en esta vida. Aló, aló. La primera respuesta es venir y decirle: Señor, yo sí quiero esas bendiciones. Señor, yo quiero las bendiciones que tú estás prometiendo. Señor, yo estoy dispuesto a escucharte. La siguiente respuesta es, aleluya: si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Consumidos a espada quiere decir morir en manos del enemigo. Eso quiere decir que lo peor de tus temores puede llegar a tu vida. Yo no sé cuál sea el peor temor que haya en tu vida, pero yo quiero decirte que con el Señor no podemos jugar. Amén. ¿Están aquí todavía? Yo quiero comer del fruto de la tierra. Yo quiero comer del fruto que el Señor promete en esta vida.
Por supuesto, estamos apercibidos que hay algo maravilloso, hay algo grande y hay algo más grande allá en el cielo que nos espera. Pero todos anhelamos, aleluya, ser bendecidos en esta tierra, ser prosperados en esta tierra, ser escuchados por Él en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que tú escoges delante del Rey? No quiero hacer lo que quiero, es el tema que estamos tratando esta mañana. La pregunta sería: ¿por qué necesito arrepentirme? Dígase a sí mismo ahí: ¿por qué necesito arrepentirme? ¿Por qué necesitamos arrepentirnos? Romanos capítulo 3, vaya rapidito. Aleluya. Romanos capítulo 3. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alábelo porque Él vive. Alábelo porque Él es eterno. Alábelo porque Él es el Rey. Alábelo porque Él te está llamando. Aleluya. ¿Cuántos lo pueden alabar esta mañana porque Él les está llamando? Hoy estamos delante del Rey y Él ha puesto de ti dos opciones y tú tienes que darle una respuesta. Dependiendo de tu respuesta, así será tu paga. Dependiendo de tu respuesta, eso será lo que tú vas a recibir. Amén. Él dice: si tú oyes, si prestas atención y si quieres mi palabra, comeréis del bien de la tierra. Amén. Y la otra opción que nos pone es: si no oyereis y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Qué tú escoges? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú le respondes esta mañana al Rey? Romanos capítulo 3, verso 10 al 18. La pregunta, dije, es: ¿por qué necesito arrepentirme? La Biblia dice desde el verso 10, aleluya, en adelante, hasta el 18: como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos hay? ¿Cuántos justos hay? Ni uno solo. Dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto es terrible. La revelación que la palabra de Dios nos está diciendo aquí es terrible, amados hermanos, porque está diciendo que no hay justo ni aún uno. Que no hay, dice, quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esto de veneno de áspides es de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso es que necesitamos el arrepentimiento. Ninguno de nosotros somos buenos. Todos los días necesitamos venir delante de la presencia del Señor y pedirle perdón, porque no hay quien busque a Dios. La gente busca los beneficios, pero no a quien da los beneficios. Entonces, amados hermanos, necesitamos realmente venir a la presencia del Señor, a humillarnos, y entonces sí, dar la interpretación del canto que teníamos al último, que dice: oh, porque mi alma te anhela y aún mi carne te desea, aleluya. Pero no quiero hacer lo que quiero, es el título de la enseñanza. El apóstol dice que no hay justo ni uno solo. Que no hay quien haga el bien, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron a una, dice, y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto, aleluya, nos traslada a Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto no hay un solo justo, todos hemos sido condenados. Aló. Porque todos pecamos, amén, y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Es la peor condenación que le puede pasar a un ser humano, ser destituido de la gloria de Dios. Y no solamente en aquel día, aleluya, en el que Él aparecerá y hará justicia a todos los hombres, pero también, aleluya, en esta tierra, la gente que anda, aleluya,
en la iniquidad, la gente que anda en el pecado, ya no siente la gloria de Dios, ya no ven la gloria de Dios, ya no alaban la gloria de Dios, ya no tocan la gloria de Dios, ya no se sumergen en la gloria de Dios, porque el pecado, aleluya, está en ellos, mora en ellos, aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor esta mañana? Dice que todos pecaron, aleluya. Pero ¿qué es lo que pasa? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que dice Romanos 6, 23 también? Bendito sea el nombre del Señor. Ya están ahí. Dice Romanos 3, 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Todos pecaron, todos merecíamos la muerte. Aló. Y luego dice en los siguientes dos párrafos: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está, aleluya, las dos respuestas de las dos preguntas que hace, aleluya, Isaías 1, 19 y 20. Porque la paga del pecado es muerte. Si no oyereis, si no atendiereis su voz, moriréis a espada. Pero si oyereis, dice el Señor, aleluya, comeréis del bien de la tierra. Y Él dice aquí en Romanos: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué le respondes tú al Señor? ¿Cuál es tu respuesta esta mañana? Aleluya. Alaba todavía al Señor. Romanos 8, versos 5 al 8, dice la palabra del Señor, aleluya. Ya están ahí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y eso es así. El que anda en la carne piensa en la carne. El que anda en el pecado piensa en el pecado. El que anda en el Espíritu piensa en agradar a su Señor. El que anda en el Espíritu piensa en adorar a su Señor. El que anda en el Espíritu piensa permanecer en su presencia. Amén. Alabarlo, bendecirlo, exaltarlo. Piensa en las cosas que agradan de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Piensa en todo lo que agrada a aquel que lo llamó por soldado, aleluya. Y renunciando a las cosas del mundo, solamente piensa en agradar a aquel que lo sacó del pecado, aleluya. Que lo sacó del fango, que lo sacó del lodo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor esta mañana, aleluya? No es difícil ver cuando alguien anda en la carne. No es difícil ver cuando alguien está siendo consumido por el pecado. Ya no hay gloria, ya no hay presencia, ya no hay espíritu, ya no hay alabanza, ya no hay adoración. ¿Cuántos alaban todavía su nombre? Dice el verso 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, aleluya. La gente que se ocupa de la carne no puede tener paz. La gente que vive en el pecado no tienen paz, ni van a tener paz. Lo que les espera es una horrenda, es una terrible expectación de muerte, de juicio de parte de Dios. ¿Están aquí todavía? Verso 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aunque la gente quiera, no puede, porque la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. A nuestra carne no le gusta agradar a Dios. Aló. La carne no busca las cosas que son del Señor. Por eso es que el apóstol dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todos los deseos carnales son enemistad contra Dios. Por eso decía que qué hermoso el canto último que decíamos: aún mi carne te anhela. Qué bueno que eso fuera una verdad. Qué bueno que fuera la vida del hombre así, que aún su carne le anhele. Lamentablemente la carne anhela nada más el pecado. La carne anhela nada más desagradar al Señor. Aló, ¿están aquí? Y los que viven según la carne, verso 8, no pueden agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios en la carne. Aló. Tú no puedes agradar a Dios en la carne. Ninguno de los que estamos aquí podemos agradar a Dios viviendo en la carne. Tú necesitas volverte al Espíritu. Amén. ¿Cuántos ya recibieron al Señor como su Salvador personal?
Pues tú necesitas vivir en el Espíritu. Debes de empezar a someterte más al Espíritu, más al Señor, para que en ti arda la llama, para que en ti arda el fuego nuevamente. ¿Cuántos dicen amén todavía? Me parece que se les fue el gozo a algunos. Aleluya, bendito el nombre del Señor. El apóstol Pablo también nos presenta aquí en Romanos la batalla espiritual que todos necesitamos vencer. Vaya conmigo ahora a Romanos capítulo 7. Ya están ahí. Leamos el verso 14. Léalo fuerte, por favor. ¿Qué es lo que ahí dice? Léalo otra vez fuerte. Esto es tremendo. Es tremendo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Escuche lo que dice en el capítulo 6 de Romanos, verso 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Aló. Mire lo que dice, aleluya, en el verso 14, capítulo 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pero él dice, aleluya, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? También dice en el verso 6 del mismo capítulo 6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pareciera de alguna manera contradecirse el apóstol Pablo, pero no es así. Él realmente nos está poniendo delante de lo que realmente nosotros somos, de la batalla espiritual que necesitamos librar. El hombre cristiano necesita librar una batalla todos los días. Amén, porque no quiero hacer lo que quiero. Dice el verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco, dice el 13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El verso 18 dice, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Dice el apóstol Pablo que ya nosotros, nuestro cuerpo, nuestra carnalidad ha sido crucificada, pero el cristiano sigue teniendo problemas con la carne. Aló, sigue teniendo una guerra en donde, aleluya, no quiere hacer lo que quiere. Y esto lo narra de la siguiente manera el apóstol Pablo en el capítulo 7 de ahí mismo de Romanos, en el verso 15. Dice ahí la palabra del Señor, porque lo que hago, que dice ahí, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Se lo vuelvo a leer, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo estoy convencido que antes de tú pecar, aleluya, tú dices, yo no lo quiero hacer. Aló,
Hay algo en ti, aleluya, en tu conciencia que te dice, no lo quiero hacer, pero terminas haciéndolo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Ese no lo entendemos. ¿Cómo es posible que lo hice si yo no quería hacerlo? Si yo estaba consciente de que eso está mal, ¿por qué lo hice? Pero no lo entendemos porque hay una batalla en el espíritu y la carne. No lo entendemos, aleluya. Y el apóstol dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Porque de cierta manera nosotros terminamos aborreciendo el pecado. El problema es que lo aborrecemos después de haberlo hecho. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo no lo entiendo. Yo que fui redimido del pecado, termino haciendo las cosas que no quiero. Yo no sé si están aquí todavía. Y sigue diciendo en el verso 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Él está diciendo que si yo sabiendo que no tengo que hacer lo malo y lo hago, apruebo que lo malo es bueno. Aló. Si yo hago lo que no tengo que hacer sabiendo que está mal y termino haciéndolo, el apóstol Pablo está diciendo, entonces apruebo que el pecado es mayor que lo bueno. Que hacer lo malo es mejor que vivir en santidad. Que hacer lo que mi carne dice es mejor que agradar a Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en el verso 16. Y luego dice en el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pero ¿cómo el apóstol Pablo dice el pecado que mora en mí cuando él ha dicho que en el verso 18 del capítulo 6, que hemos sido libertados del pecado? Es que es el conflicto, amados hermanos, nuestro, el conflicto de todo hombre, aleluya, de toda mujer, el conflicto de los cristianos, la pelea contra la carne. Siempre terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Aló. Por eso el título del mensaje es: no quiero hacer lo que quiero. Yo quiero pecar, pero no quiero pecar. No sé si entiende eso. Yo quiero ofender a Dios, pero no quiero ofenderlo. Yo quiero desagradar a Dios, pero no quiero desagradarlo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Tú no quieres desagradar a Dios, pero terminas desagradándolo. Tú quieres alabar a Dios, pero también quieres aborrecerlo. Bendito sea su nombre, aleluya. Dice luego el verso 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer el bien, todos queremos el bien. ¿Cuántos dicen amén? Todos queremos el bien, pero no queremos hacerlo. Todos queremos el bien, pero no queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra carnalidad nos termina traicionando muchas de las veces. Por eso yo decía, hay que meditar el canto que entonábamos. Mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Yo le pregunto, ¿es verdad lo que usted le confiesa al Señor a través de ese canto? ¿Será verdad lo que todos estamos confesando a través de Él? ¿Será verdad que tu carne le desea? ¿O será que tu carne está deseando ir y revolcarse en el pecado? ¿Será que tu carne anda como el cerdo recién lavado, volver a su cieno y revolcarse en él? ¿Será que seremos como el perro que vomita y luego vuelve a su vómito? ¿Aló? ¿Están aquí todavía? No me miren tan serios, es la palabra del Señor. ¿Será verdad lo que decimos, aún mi carne te anhela? ¿O estarás aquí pensando en qué irás a hacer después de salir de este lugar que desagrada a Dios, que sabes que está mal, pero ya lo tienes planificado?
Ya lo tienes en tu corazón, en tu ser. Ya sabes lo que vas a ir a hacer, pero no quieres hacerlo. Pero es más fuerte. Es más fuerte porque tu carne se ha enseñoreado de ti. El pecado se está enseñoreando de ti y tú no puedes permitir eso. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Dice el verso 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo no hago el bien que quiero. ¿Cuál es el bien que nosotros queremos? Agradar a Dios. ¿Cuál es el bien que nosotros queremos? Ser bendecidos. Pero terminamos desagradando a Dios y sin buscar la bendición. Aleluya. Por eso es que el apóstol dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Todos nosotros somos seducidos todos los días por el pecado. Todos, no hay quien diga yo no. Todos somos seducidos por el pecado. Pero la sumisión, la búsqueda constante del Espíritu, pensar en el Espíritu, puede apartarte, puede ayudarte a decir no, puede ayudarte a detenerte, aleluya, y volver al camino. Mientras más te hundes en el pecado, más vas a pecar. Aló. Esto es así, hermano. El conflicto tuyo es con tu carne, no es con el diablo, es con tu carne. Terminas haciendo lo que no quieres hacer, terminas haciendo lo que aborreces. El bien que quieres, no lo haces. Verso 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Entendió eso? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está hablando el hombre espiritual. Si termino haciendo lo malo, no es que yo lo quiera hacer, no lo quiero hacer yo, sino lo hace el pecado que mora en mí, mi carnalidad. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque cuando tú haces el mal, aleluya, y es tu práctica constante, tú andas en la ley del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Se convierte en una ley inquebrantable en tu vida. Se convierte en algo que no puedes dejar. Se convierte en algo que tú haces aún no queriendo hacerlo. ¿Están aquí todavía? Mire cómo dice el apóstol Pablo en el verso 22: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos se deleitan en la ley de Dios? ¿Cuántos se deleitan alabando y bendiciendo su nombre? ¿Cuántos se deleitan aquí? No, hombre, ustedes no se deleitan todos. ¿Cuántos se deleitan en el Señor? ¿A cuántos les gusta venir a la iglesia y decir: voy a ir a cantarle, voy a ir a alabarle, voy a ir a bendecirle, voy a ir a exaltarle, voy a ir a danzar para el Señor? Porque nuestro hombre interior se deleita en Él. Por eso es que cuando venimos a la iglesia encontramos paz. Amén. Dice el verso 23, aleluya: pero veo otra ley, dice Pablo, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Note que el apóstol dice, aleluya, que su hombre interior se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley, dice él. Veo otra ley en mis miembros. Veo otra ley en mi cuerpo. Veo otra ley en mi carne, que se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de su mente? Que se deleita en el Señor. La ley de mi carne, la ley de mis miembros, dice, me llevan cautivos al pecado. Y ellos están en contra de la ley de mi mente, que alaba, bendice y exalta el nombre del Señor.
se opone, está contra eso. Y Él está hablando de sí, de nosotros, de los seres humanos. El pecado, amados hermanos, nosotros alabamos y bendecimos al Señor, pero cuando sales allá afuera, notas que hay algo que te vuelve a incitar e invitar al pecado. Y hay gente que no puede vencerlo, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Por eso el Señor dijo: oren en todo tiempo para que no caigan en tentación. No es el diablo, es tu carnalidad. Porque no quiero hacer lo que quiero. Terminamos desobedeciendo a Dios cuando nuestro hombre interior nos dice que debes de guardarte en santidad, que debes de agradarlo a Él. Todos conocemos, aleluya, los mandamientos del Señor. Todos sabemos lo que es malo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben lo que es malo? ¿Cuántos saben lo que es bueno? Pero cuando estás frente a lo malo, terminas haciendo lo malo en lugar de hacer lo bueno. Y cuando estás frente a lo bueno, terminas deseando hacer lo malo. Necesitamos, hermanos, vuelvo a repetir, necesitamos volvernos, aleluya, enteramente al Señor. Tu cuerpo, aleluya, es templo y es morada del Espíritu Santo. Esta es la batalla, aleluya, que el apóstol Pablo dice que todos nosotros estamos librando todos los días. Que el pecado pretende enseñorearse de nosotros. Aló. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. O sea, yo me deleito aquí, yo me deleito en el Señor. Me encanta. Cuando oigo su palabra, a mí me encanta, me agrada. Digo amén, aleluya, gloria a Dios, y levanto mis manos. Pero luego, cuando se termina el servicio y salgo allá afuera, encuentro otra ley en mí. Encuentro otra ley en mis miembros. Dice que se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de su mente? Dice Pablo: agradar a Dios. Pero él encuentra que en su carne hay una ley, dice él, aleluya, que me lleva cautivo a la ley del pecado. Cautivo, atado, preso. Aló. Y el pecado dice que está en mis miembros, porque nuestra carne nos incita a eso, al pecado. Constantemente tu carne te llama a pecar. Ay, no, pastor, yo no. Sí. No puedes dejar como mentiroso al espíritu. Ay, no, yo no. Sí. Somos seducidos por el pecado. La falta de oración, la falta de comunicación puede permitir que tu hombre más fuerte sea el hombre pecaminoso. La falta de comunión con Dios, de oración, de lectura bíblica, de consagración, de santificación, aún de congregación, puede llevarte a pecar, puede llevarte a enfriarte, y de repente empiezas a sentir como que tu carne está más fuerte y te empieza a hablar al espíritu. Ya no sientes nada. ¿Verdad que qué aburrido estuvo el servicio? ¿Verdad que qué sueño tenías? ¿Verdad que por eso no querías venir? ¿Verdad que hubiera sido mejor quedarte en la casa? Mejor hubieras venido en la tarde, mejor. Y te empieza a argumentar la carne, porque esa es la lucha que tú libras. Tú y yo libramos una lucha. Tú terminas, vuelvo a repetir, haciendo lo que no quieres hacer. Aló. Por eso dice que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Debes de crucificarte juntamente con Cristo, hacer morir la carne. Pero es lo que cuesta, es lo que más vivo muchos tienen. Mira al que está al lado y dígale: te amo en el amor del Señor. Entonces Pablo dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y oiga como dice él: miserable de mí. Dígalo así usted también: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tú no le puedes servir al Señor con tu carne. Tienes que servirle con el Espíritu. No está diciendo Pablo aquí que él lleva una doble vida. Bueno, con mi mente sí agrada al Señor, pero con mi carne vivo en la ley del pecado. No está diciendo el apóstol Pablo, aleluya, bueno, se vale vivir así. Lo que el apóstol Pablo nos está revelando, inspirado por el Espíritu Santo, es que necesitamos vencer al hombre carnal, nuestra carne, lo que te incita a hacer lo que no quieres hacer, porque de cierta manera tú no le quieres fallar a Dios. ¿Hay alguien aquí que diga, a mí me encanta fallarle a Dios? ¿Hay alguien que diga, a mí me encanta desagradar a Dios? A mí me encantaría, aleluya, a hacer algo que a Dios lo enoje. ¿Hay alguien aquí que diga eso? ¿Hay alguien que anhele eso, pero terminas haciéndolo, como quiera lo haces? Alguien dirá, pastor, pero usted qué sabe, el Espíritu lo sabe. Lo hemos dicho muchas veces, el que no desagrada a Dios con sus pensamientos, desagrada a Dios con lo que ve. El que no desagrada a Dios con lo que ve, desagrada a Dios con lo que escucha. El que no desagrada a Dios con lo que escucha, desagrada a Dios con lo que habla. El que no desagrada a Dios con lo que habla, desagrada a Dios con lo que hace. Todos terminamos siendo deudores del Señor. Todos terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Amén, iglesia, ¿están aquí? Alabe el nombre del Señor, porque por ratos me hacen sentir que ya se fueron. No quiero hacer lo que quiero. Juan 3:16 dice, eso ya lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia, esa es la oferta del Señor. Él sabe que somos débiles, Él sabe que somos carne, pero hay una nueva naturaleza, y es lo que el apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 6, donde leíamos. Ese es el nuevo hombre, el que crucificó su carne, amén, y ahora vive para Cristo, pero que sigue teniendo de cierta manera conflicto cuando el viejo hombre quiere volver a salir. Aló, porque cuando hemos recibido al Señor, hemos muerto, hemos sido crucificados. Ya el pecado no se debe de enseñorear en mí. Amén, yo ya dejé todo el pecado. Pero cuando llegamos al capítulo 7, del verso 14 en adelante, encontramos la parte del viejo hombre que quiere volver a salir y que quiere dominarnos. Aló. El amor y la sabiduría vinieron a buscarnos para tomar una sabia decisión con respecto a las dos opciones de Isaías 1, 19 y 20. Vuelvo a repetir, la sabiduría vino a buscarnos. El amor y la sabiduría vino a buscarnos para ayudarnos a saber qué escoger. Aló. Dice, vuelvo a leerlo el 19. Estas son las dos opciones. Aleluya. Que el amor y la sabiduría vinieron a darnos para saber qué escoger con respecto a las dos opciones. Si quieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si recibes a Jesús con todo tu corazón, si lo recibes y lo confiesas como tu Señor y Salvador personal, si te arrepientes y oyes sus palabras, si quieres, tú vas a comer del bien de la tierra, serás bendecido. Pero si tú no lo quieres, si tú lo desechas, tú serás condenado, y entonces vendrá la opción número 2. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. La pregunta entonces es, hoy estás tú delante del... ¿Cuántos creen que Él está aquí? Ahora, entonces el Señor te dice, ven pronto, pongámonos a cuentas. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué opción tomas? ¿La 1 o la 2? Ahora, la opción 1 no es algo que tú vayas a decir, bueno, yo escojo la 1 y con esa me voy a quedar. No, la tienes que vivir. La tienes que vivir. Porque de lo contrario, aunque sea, aleluya, como se recuerda a los dos sabios que hablamos,
De la respuesta que ellos dieron dependió su castigo o su premio. Aunque al final era lo mismo. Alguno podrá decir, sí, yo quiero, pero siga viviendo en la carne y pecando. Que al final es lo mismo que escoger la número 2. Me ven muy serios ahorita ya. ¿Qué tú escoges? ¿Cuál es tu opción? Si es la número 1, bueno, se te va a anotar. Si es la número 2, la vas a sufrir. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Leamos Romanos 10 y estamos terminando. Romanos capítulo 10, versos 8 al 13. Ya están ahí. Hoy el Espíritu te guía a tomar una sabia decisión. Dice, aleluya, el verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay una doctrina falsa que dicen allá afuera que el que ya confesó a Jesús como Señor y Salvador ya es salvo, no importa si peca o no peca, como viva. Dicen salvo, siempre salvo. Eso es mentira. Eso es una blasfemia. Pues Apocalipsis capítulo 3 y verso 5 dice muy claramente, el que permaneciere hasta el final será salvo. Le vestiré de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y le presentaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Así dice el Señor. Ahora mi pregunta, vuelvo a repetir, es: ¿qué tú escoges? ¿Qué tú quieres? Dios no te va a forzar. ¿Sabe? El diablo es astuto porque él sí te forza. Él sabe la debilidad de tu carne y te forza, te empuja a pecar, te obliga. En cambio el Señor no te obliga a santificarte. Dice, ¿qué tú quieres? Vengan, estemos a cuentas. Yo puedo limpiarte. ¿Qué tú quieres? Yo siempre he dicho, hay una sola cosa que es nuestra, que Dios nos la dio para que nosotros la podamos administrar. Una sola cosa, no nuestra vida, porque la vida le pertenece a Él. Hay una sola cosa que es tuya y es la capacidad de decidir qué tú quieres. La opción de qué tú quieres es lo único que es nuestro, porque Él es caballeroso. Él no te va a forzar a hacer lo que tú no quieras hacer, ni el que está a tu lado te puede forzar a hacer lo que tú quieras hacer. Por eso, aunque tú a veces le digas a alguien, no hombre, no haga eso, está mal, no hombre, no haga, usted dice, ¿por qué no puedo convencerle? ¿Por qué no? Porque no está en ti. ¿Por qué no los convenzo de esto? ¿Por qué no los convenzo del otro? Porque no está en ti. La Biblia dice que el Señor era quien endurecía el corazón de Faraón. Y de repente, cuando Faraón veía todas las calamidades y todas las situaciones difíciles que pasaban, se suavizaba y decía, no, sí, váyanse, llévatelos, Moisés. Y el Señor le decía a Moisés, voy a volver a endurecer el corazón de Faraón. Y se volvía a poner duro y le decía, ya no se van. Y el Señor traía juicio
Y cuando miraba el juicio decía: váyanse. Y el Señor decía: voy a volver a endurecer el corazón de Faraón. Y cuando finalmente los deja ir, los deja partir, el Señor dice: voy a volver a endurecer el corazón de Faraón y me voy a glorificar en él. Él es el que moldea los corazones. Por eso a veces, como pastor, cuando veo un corazón duro, le pido al Señor misericordia, porque yo conozco a mi Dios. Le pido misericordia, le digo: Señor, ten misericordia nada más. Yo no puedo llegar hasta donde tú sí puedes hacerlo. Y si tú endureces el corazón de alguien, ¿quién soy yo para hacer una obra diferente? ¿O cómo podría yo hacerlo? Es Él, y Él se va a glorificar. Amado hermano y amada hermana, siga peleando, siga buscando la presencia del Señor todos los días. Lea su palabra y acuérdese, cuando vaya a hacer lo malo, acuérdese: lo que no quiero hacer, eso hago. Recuerde, no quiero hacer lo que quiero hacer, quiero hacer lo que no quiero hacer. Yo no quiero pecar, yo no quiero desagradar a Dios, yo quiero honrarlo. Y si terminaras haciendo lo contrario, recuerda esto: abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo. Amén. Hoy está en tus manos la respuesta. Póngase sobre sus pies. Hoy está en sus manos, o en usted, o en la voluntad que el Señor le ha dado a usted de decidir qué quiere.